Si han leído el libro de Romanos, han de estarse preguntando, ¿y qué va a hacer cuando vengan todo el montón de nombres que vienen el 16? Por algo están ahí esos nombres y es muy bonito ver quiénes fueron estas personas. Vamos ahí a capítulo 15, versículos 14 al versículo 21 del libro de Romanos. Conforme lo vayan encontrando, les invito a ponerse de pie. Me siguen con su vista en Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que has dado a todos nosotros, porque nos permites congregarnos en tu nombre, para animarnos, para exhortarnos, para edificarnos mutuamente. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestros corazones, imprimas en nuestro corazón el mismo deseo que tuvo Pablo y que tiene cualquier verdadero creyente, de vivir para la mayor gloria tuya y de predicar el Evangelio a donde quiera que nos paremos, Señor. Y también que podamos tener ese vivo deseo de que el Evangelio llegue a donde no ha sido predicado, y si no podemos ir nosotros, que podamos tener el gozo de enviar a alguien para que vaya en nuestro nombre. Pero Padre, Señor, tú obra en nuestros corazones según nuestra necesidad espiritual y para la mayor gloria tuya. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podéis sentaros. Al principio, hace varios meses ya veíamos Romanos capítulo 12, en el cual nos exhortaba por las misericordias de Dios que presentáramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y alguno de nosotros podría preguntarse si eso se puede aplicar en la vida cotidiana, en la vida de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo nos deja lo que es una vida que se consagra a Dios. Muchas personas piensan que consagrarse a Dios solamente ocurre en el templo, que venimos aquí, cantamos, oramos, tenemos comunión unos con otros, y esa es nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 15, vemos a Pablo abrir un poco su corazón y nos va a contar un poco de lo que ha sido su trabajo. Les cuenta a los romanos, a los hermanos en Roma, que su ministerio, su trabajo, su servicio es un acto continuo de adoración. Que la verdadera consagración, el verdadero rendirse a Cristo va a traducirse en una sola cosa: servicio. Si solamente adoras a Dios, si no adoras a Dios todos los días de tu vida, todos los días de la semana, aquí solamente vienes a cantar. El resto es otra cosa. El ejemplo de Pablo nos enseña que una vida verdaderamente consagrada a Dios se convierte verdaderamente en una ofrenda viva, en una ofrenda santa, en una ofrenda agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Comienza diciéndonos en el versículo 14:
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En primer lugar, vemos este ministerio nacido de la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos capacita para ministrarnos unos a otros. La mayoría de nosotros, de una u otra manera, venimos en mayor o menor medida de una iglesia católica. Y en la iglesia católica se acostumbró la gente a que una sola persona es la que puede ministrar a todos los demás, el cura del pueblo. Y ahí está el cura del pueblo, que es el que tiene que visitar a los enfermos, tiene que predicar, tiene que hacer aquí y allá, porque nadie lo puede hacer, porque en su visión solamente una persona tiene conexión entre Dios y el pueblo, y es el sacerdote. Llegamos a la iglesia bautista, a una iglesia bautista Fuente de Vida Eterna, y a veces arrastramos esa idea y pensamos solamente es el pastor el único que puede hacer ese trabajo. Pero aquí dice que no es así. Dice, estoy seguro de vosotros, estoy plenamente convencido, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo estaba convencido firmemente de que todos los hermanos ahí en Roma estaban bondadosamente capacitados por Dios para amonestarse en una sabiduría práctica, para aconsejarse, para animarse, para avisarse de que lo que hacían no estaba bien, para unificarse, trabajar juntos y crecer en la fe. Dios nos ha colocado en esta iglesia a todos nosotros para edificarnos mutuamente. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no nada más es para recibir edificación de parte de una persona hacia todos. La iglesia está aquí y está fundada para que todos nosotros de una u otra manera, nos edifiquemos unos a otros. Nos ayudemos a crecer. La cultura del discipulado es más urgente en nuestra congregación porque estamos aquí para enseñarnos a ser discípulos. Aquí no hay una persona que no pueda ser usada por Dios para edificar a otra. Y no espere ser el mal ejemplo de la iglesia. Ese no es el propósito de Dios para usted. Hacerlo el mal ejemplo y lo que no se debe de hacer. La idea es que usted esté aquí para que de una u otra manera impacte a otro hermano, impacte a otra hermana con su vida para crecer espiritualmente. Dice versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. La gracia de Dios nos capacita para recordarnos constantemente cosas. Pablo cambia un poquito el tono, si ustedes se fijan, dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Pablo cambia un poco el tono de la carta para recalcar algo. Hay algo que necesitamos recordar constantemente y que a veces se nos olvida. Pablo dice que toma un poco de atrevimiento, un poco de franqueza. Es algo que a veces nos cuesta trabajo ser francos, ser directos en cierta manera, y es una cualidad que debe caracterizar a cada uno de nosotros. Ser capaces de recordarnos cosas ya sabidas, para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pablo quiere recordarnos cosas. Quiere recordarnos nuevamente cosas que ya deberíamos de saber. En la palabra de Dios se encuentran esas cosas que deberíamos de conocer constantemente, que deberíamos de recordar. El Evangelio. Pensamos, bueno, el Evangelio es para los no salvos y ese es el arranque para ellos, pero el Evangelio es algo que tenemos que estar recordando y recordando y recordando y recordando constantemente como parte de nuestra vida,
Recordar que no fuimos salvos por obras. Recordar que no fuimos justificados por obras. Recordar que Cristo murió en una cruz por nosotros y que si estamos aquí es por la gracia de Dios. Que si hemos crecido espiritualmente es por la gracia de Dios. Al final de cuentas, todo lo que tenemos, todo lo que somos en la vida cristiana es por gracia. Y necesitamos estar recordando constantemente que hubo alguien que murió en una cruz por nosotros. Que hubo alguien en algún momento que nos mostró tal amor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordarlo constantemente nos lleva a pensar, por ejemplo, en personas que no han escuchado ese amor, que no han escuchado de ese sacrificio. Al recordar constantemente que alguien nos amó tanto que murió en una cruz por nosotros para justificarnos y que tengamos paz para con Dios, nos lleva a recordar constantemente que lo menos que podemos hacer es servirle en cada área de nuestra vida. Dice versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo nos recuerda lo que el evangelio hizo en su vida. Si ustedes recuerdan, él era fariseo, él era en cuanto a esa secta de lo más estricto, lo cual implicaba que era una persona que en cuanto a su vida moral era muy correcta, en cuanto a su vida religiosa era una persona muy cumplidora, al grado de que llegó a pensar que si mataba a los cristianos, tendría entonces más puntos a favor en cuanto a cómo Dios lo veía a él. Y de repente todo esto cambió radicalmente y se convirtió en un servidor. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahí la palabra ministro no es la misma palabra que se usa en otras ocasiones. En otras ocasiones se va a usar la palabra diácono. Aquí va a usar una palabra diferente. Una palabra que significa servidor de las cosas sagradas a una costa propia. Es decir, alguien que sirve a lo sagrado, que sirve a Dios, aun cuando eso le va a costar dinero, le va a costar esfuerzo, le va a costar tiempo. Él sabe, él cuando pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un ministro de Jesucristo, entendió claramente que si el Señor Jesucristo dio su vida por él lo menos que puede hacer es dar esas pequeñas cosas que nosotros tanto atesoramos. Tiempo, dinero y esfuerzo. Así que para una persona, para un creyente, cuando entiende lo que Cristo hizo por él, sabe que no es desperdicio de tiempo servir al Señor. No es desperdicio de tiempo ministrar a otro hermano, a otra hermana, cuando le aconseja, cuando le llama, cuando le busca. No es desperdicio de dinero dar a misiones, dar a la iglesia o dar a algún hermano que necesita algo. No es desperdicio de dinero. De todas maneras, no vamos a guardar nada aquí. Y no es desperdicio de esfuerzo. Pensar todo el día trabajando, especialmente los miércoles, todo el día trabajando, todo el día esforzándome, vale la pena ir a la iglesia en la tarde. Si alguien me amó tanto que bajó a este mundo, nació en un pesebre, ni siquiera a veces tenía lugar para descansar, a veces ni siquiera comía, estaba ahí constantemente y lo hizo por nosotros, ¿qué no podemos hacer nosotros un esfuerzo más para venir a testificar el martes a pesar de lo cansado que estamos? O a pesar de lo cansados que estamos, venir aquí a la iglesia el miércoles. Es cansado. También va a ser cansado para usted, papá o mamá, después de tantas actividades, al llegar la noche sentarse con sus hijos a leer la Biblia juntos. Si Cristo se agotó, si Cristo dormía en una barca porque estaba cansado, ¿acaso nosotros no nos cansamos y vale la pena
un esfuerzo extra por orar con nuestros hijos, por orar con su esposa, por orar, por venir a la iglesia, por participar en las actividades. No son cosas de adorno, tienen la intención de servirnos unos a otros. Viene la actividad de varones, no nada más es qué tanto puedo hacer, qué tanto me van a dar, si va a haber comida, si va a haber esto. Es más bien voy al lugar donde puedo ministrar a otro varón que tal vez necesite un consejo mío, que tal vez necesite simplemente una palmada mía. Así que la actividad de varones y la actividad de damas y la actividad de jóvenes no son solamente actividades, son lugares de servicio, donde yo ministro a otros, donde usted ministra a otros. Pablo lo entendía bastante bien porque eso significó un costo. El ministerio cristiano es litúrgico en el sentido teológico de anunciar el evangelio. Dice él, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Para qué entregó su vida Pablo? Para predicar el evangelio, no nada más con palabras, sino también con esfuerzo, aunque eso le costó dinero, aunque eso le costó esfuerzo. Él prácticamente toda su vida lo pasó predicando el evangelio. Y de hecho un día terminaría dando su cabeza por predicar el evangelio. El verdadero fruto de un ministerio, ya sea la familia, ya sea cualquier otro ministerio, incluyendo el pastorado, la escuela dominical, la escuela, los grupos de matrimonios, cualquier fruto de un ministerio efectivo, son las personas transformadas. Dice ahí, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No hay nada más precioso para un papá que ver que sus hijos, después de años de ministrarles, siguen al Señor. A lo mejor no lo hacen al principio y a lo mejor tienden a que al principio, como cualquier joven, a rebelarse, pero años después descubren que todo lo que hicieron por ellos en el Señor no fue en vano. No va a ser, no es algo de poco costo. No hay algo precioso para una maestra de escuela dominical ver que un niño o una niña a la cual le enseñó y que parecía un justificante de que Herodes viniera, después se convierte en un varón y en una dama que honra y glorifica al Señor. Y aunque eso pasan años, y aunque ver ese tipo de frutos tarda décadas, lo más precioso de cualquier ministerio es ver que las personas son transformadas. Y eso solamente lo va a hacer Dios y a su tiempo. Pablo reconoce que los creyentes en Roma rebosan de bondad, rebosan de conocimiento, no los desprecia, los anima, los exhorta porque la exhortación nace de la gracia, no del orgullo. La madurez de una iglesia no elimina la necesidad de que nuevamente se nos recuerde los mismos principios que hemos aprendido durante décadas. Todos necesitamos recordarnos constantemente por qué fuimos salvos, quién nos salvó y cómo nos salvó. Como un atleta profesional que aunque domina su disciplina, siempre va a necesitar recordar lo básico. Siempre va a necesitar un entrenador que le recuerde, mantén el ritmo, enfócate, no pierdas el propósito. Y eso es lo que hace Pablo. Y aunque hay aquí algunos hermanos que inclusive tienen más años de creyentes que yo, no van a dejar nunca de necesitar a alguien que les recuerde el evangelio. ¿Por qué fueron salvos? ¿Quién los salvó? ¿Para qué los salvó? Pablo se describe como ministro de Jesucristo para los gentiles. Un lenguaje que nos recuerda el templo, que él ofrece al mundo como una ofrenda consagrada al Señor. Cada uno de nosotros estamos llamados a ofrecer nuestro trabajo, a ofrecer nuestra familia, a ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio diario al Señor. No nada más los domingos.
Estamos llamados a levantarnos cada mañana y a decirle, Señor, que pueda vivir para la mayor gloria tuya. Que lo que voy a hacer durante este día te glorifique. Que a donde voy a ir pueda ser un digno representante tuyo. Que donde quiera que esté, la gente pueda mirar a Cristo en mí. Esa es una vida consagrada a Dios. La adoración no se queda en el templo. Quien ha alcanzado la gracia, quien ha sido llamado por gracia, derrama su vida sirviendo a otros. Dice versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El verdadero éxito ministerial le pertenece a Dios. Pablo comienza diciendo en el 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Él tiene que aclarar que si él nos va a hablar de lo que él ha hecho como ministro, como misionero a los gentiles, no es porque él lo logró, porque él era inteligente, él era rico, él era fuerte, sino porque Dios le dio el poder para hacerlo. Jactarse en Cristo es más bien procurar que todos los reflectores apunten a Jesús. Si hay un éxito de usted como papá, si hay un éxito de usted como mamá, criando a hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, jactarse en Cristo es decir, no fui yo, fue Cristo en mí. Si hay aquí algún ministro en algún ministerio, jactarse en Cristo es decir, no fui yo, fue Cristo en mí. Y a Él es la honra y la gloria. Jactarse en Cristo. Si alguien tiene que llevarse la honra, si alguien tiene que llevarse la gloria en cada cosa que hacemos, ese es Jesús. Si hay alguna victoria en su vida, no fue por su fuerza de voluntad, fue Cristo en usted el que lo hizo. Cada vez de que servimos a nuestro Salvador, rendimos toda victoria ministerial a Cristo. Así que cuando nos paramos al frente ya no es, yo hice esto, yo hice aquello, yo. Y se acaba el yo. Y pasa a ser, no fui yo, fue Cristo en mí. Eso es jactarse en Cristo. El verdadero éxito ministerial le pertenece a Dios. El verdadero éxito ministerial va de la mano de una obediencia práctica. Dice ahí versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo nos habla de cómo es que se ministra. Se ministra con la palabra y se ministra dando el ejemplo. Son esas dos cosas que van de la mano. Cuando un papá dice una cosa y hace otra, ¿qué va a suceder? Los hijos lo van a decir, tú dices una cosa y haces otra, ¿para qué te hago caso? Me acordé de esa, una vez que el hermano Albino nos decía, cuando un hijo tiene padres que son creyentes, devotos, entregados, por lo general el hijo va a salir creyente, entregado y devoto. Cuando el hijo tiene papás que dicen una cosa y hacen otra, va a tener hijos rebeldes, por norma. Cuando un hijo tiene padres no cristianos, generalmente el hijo se vuelve devoto, porque está buscando que sus padres sean salvos. El desastre es cuando un hijo cristiano tiene padres que dicen una cosa y hacen otra. Porque la única forma de ministrar efectivamente es por la palabra y por el ejemplo. Es lo que hizo Pablo, es lo que hace, es lo que tenemos que hacer todos. Ayer tuve que ir a una plática de nutrición y había una persona que nos habló de activación física.
Yo estoy delgado comparado con la persona. Estaba completamente circular y me puso a hacer ejercicio. Y yo me quedé, pero ¿por qué no haces ejercicio? Se sentó en la silla y nos mostró ejercicios, cómo hacer ejercicios sentados en una silla. Y yo me quedé, ¿a poco se puede? El ejemplo decía, bueno, ¿cómo me dices que baje? Sí, necesito bajar. Pero el ejemplo dice mucho. Hermanos, padres de familia que están ministrando a sus hijos, abuelos que ministran a sus nietos y a sus hijos. El ejemplo dice mucho. Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo no. Y para cada ministro aquí en la iglesia, maestros de escuela dominical, incluyéndome yo, líderes de cualquier ministerio, el ejemplo dice mucho. ¿Cómo se ministra? Con la palabra y la obediencia. Van de la mano. Pablo se veía como un instrumento para conducir a los gentiles. Dice ahí, tengo pues, ahí versículo 18, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Él se veía como un instrumento solamente. Somos instrumentos, dice un himno, instrumentos solamente, y somos eso. Al final de cuentas, el que es magnificado y el que hace el efecto en el corazón no somos nosotros, es Dios. Al final de cuentas, eso va a suceder. Somos instrumentos. Pero queremos una cosa: ver a gente salva por la fe. Pero dice ahí, por medio de mí para la obediencia a los gentiles. La fe que salva es una fe obediente. Recuérdenlo bien. A veces el problema de las campañas o el problema de un evento donde mucha gente se reúne y les predicamos el evangelio es que hacemos ese énfasis en que levanten la mano para recibir a Cristo y contamos, el éxito de nuestro evento en que 70 manos levantaron la mano, 80 manos levantaron la mano, 100 manos levantaron la mano, pero ninguna de ellas se integró a la iglesia. No quiere decir que tuvieron una fe falsa, algunos sí tuvieron una fe verdadera. Pero la meta no es nada más que levanten la mano y hagan oraciones. Es que vayan a la obediencia a Jesús. Esa es la meta. Y la obediencia a Jesús es que se integren también a un lugar donde van a ser discipulados. No nada más es levantar la mano y, qué bonito, mi evento tuvo éxito porque 70 personas levantaron la mano e hicieron la oración que estuvo al frente, pero ninguno de ellos cambió su vida. El éxito ministerial va de mano de la obediencia práctica. Palabra y ejemplo para producir personas que creen y obedecen. Cristo es quien produce esa fe salvífica. Esa fe que salva no es una fe que es producida por la habilidad de un pastor o la habilidad de un predicador. Es una fe que produce Cristo a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. El verdadero éxito ministerial no está en una reacción de respuestas emocionales momentáneas, sino en una fe que produce obediencia práctica continua. ¿De qué les sirve? A veces a los papás les pueden preguntar a su hijo, le levantan la chancla y sí va corriendo a lavar los platos. Pero ya que le bajan la chancla, la siguiente cosa le tienen que rogar, y hasta que no vuelve a levantar la chancla, no vuelve a obedecer. Y a la siguiente tienes que volver a levantar la chancla para que vuelva a obedecer, porque si no, nunca obedece y siempre está buscando maneras de desobedecer. ¿Verdad que no sirve de nada? No quieren una obediencia de, perdón, papá, y lloran, pero al otro día siguen desobedeciendo. Esa no es la obediencia que espera de nosotros. No es una obediencia perfecta, eso es cierto, pero es una obediencia constante, aun cuando tengamos que ir de rodillas a Cristo a pedir perdón porque no hemos obedecido perfectamente. El verdadero éxito ministerial le pertenece a Dios, conduce a una obediencia práctica.
y extiende el evangelio. Dice versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. El evangelio y solo el evangelio fue lo que se extendió por todos lados cuando Pablo iba caminando pueblo tras pueblo. Pero no fue una obra de Pablo. La gente y nosotros tenemos que reconocer que fue Dios, que el Espíritu Santo estuvo ahí con poder, que el Espíritu Santo estuvo ahí con poder claro para que de un pueblo a otro y a otro y a otro Pablo pudiera ir y anunciar el evangelio desde donde estaba ahí en Antioquía y antes en Jerusalén y hasta el último lugar donde él pudo ir. El avance del evangelio es palabra, obra, poder en una misión progresiva y extensiva. A nosotros hablamos mucho y queremos mucho que se vea el poder de Dios en nosotros. Queremos que se vea el poder de Dios como se ve en otros lugares. Algunas iglesias hablan de avivamiento y hacen sus campañas de avivamiento y no está mal hacerlas. Pero el poder de Dios se ve. El poder de Dios se ve cuando vivimos y predicamos el evangelio. Dice ahí que recibiremos poder y luego, y me seréis testigos. No dice, y recibiréis poder y podéis declarar que este carro es suyo, y recibiréis poder y podéis luchar para que puedas pasar las materias de matemáticas, química y física. No, y recibiréis poder y me seréis testigos. Queremos ver el poder de Dios en nosotros, manifestarse claramente y que se vea que Dios está con nosotros. Prediquemos el evangelio. Llenemos Cuernavaca del evangelio. Uno diría, pero ya en Cuernavaca ya se predicó el evangelio. Tenemos mucha gente que viene y va a esta ciudad y que nunca ha escuchado de nuestra boca el evangelio. A lo mejor lo escucharon de otra persona, a lo mejor estaba viendo con nuestro hermano Alonso un folletito que tenía ahí de la restauración del evangelio. Así decía, se ve bonito el título, ¿verdad? Era de los mormones. Y ya se imaginarán qué evangelio están repartiendo las personas de camisa blanca y pantalón negro, con un morenito y un blanco juntos. No es el evangelio. Lo que anuncian los testigos de Jehová no es el evangelio. Tenemos la comisión de hablarlo. Pablo no presume de su éxito ministerial, sino que reconoce que todo lo que ha hecho, lo ha hecho Cristo en él. Su gloria no está en sus logros, sino en el poder del evangelio. Quizás la mayoría de nosotros tendríamos que decir, nuestra gloria no está en mi grado académico, no está en mi dinero, no está en mi administración, sino en cómo cambió Cristo mi vida. Ahí está mi gloria. De que era esto, ahora soy completamente diferente. De que mi vida no tenía sentido, ahora tiene sentido. De que mi vida no tenía propósito, ahora tiene un propósito más allá de tener dinero para esta época, sino de vivir para la gloria de Dios. Ahí está nuestra gloria. El pincel en las manos de un pintor no puede gloriarse del cuadro terminado, porque la obra no es del pincel, es del artista. Pablo no solo predica, sino que demuestra el evangelio con poder, desde Jerusalén hasta Ilírico. El evangelio no es un discurso. El evangelio es poder de Dios para salvación. Cada testimonio de vida nueva, cada reconciliación familiar, cada alma restaurada es una señal de que el Espíritu sigue actuando el día de hoy. ¿No quiere verlo en su vida? ¿No quiere ver cómo Dios le usa a usted para transformar la vida de otro por el evangelio? Y ver lo maravilloso que puede ser el evangelio en cambiar radicalmente algo, a alguien. Cuando la gloria se dirige a Cristo y el poder proviene del Espíritu, finalmente
la adoración se convierte en nuestra misión. Dice el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Cuando el poder del Espíritu Santo llega a nuestra vida y actúa en nosotros y nos cambia y nos transforma, lo que a Dios le apasiona, nos apasiona a nosotros. A nosotros nos gusta que Dios se apasione de nosotros. Oramos fervientemente, dame un televisor nuevo. Quiero unos zapatos Gucci. Señor, ayúdame a que pueda comer caviar todos los días de mi vida hasta que muera. Y queremos que Él se apasione en nuestras pasiones, cuando en realidad, cuando el Espíritu toca nuestro corazón, su pasión se convierte en nuestra pasión. Lo que a Él le apasiona, a nosotros nos apasiona. Me acuerdo cuando a mí me gusta, bueno, no me gusta, me apasiona la historia. Y llegué a la carrera de historia, el hermano Albino me dijo, puedes estudiar, pero no puedes disminuir tu trabajo en la iglesia. Así que eso me llevaba a estudiar en la noche. Pero como era pasión, aunque estaba todo desvelado a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, me gustaba. No sentía como que ya no quiero. Me gustaba, porque es pasión. Cuando a usted le apasiona el fútbol, está listo aquí, ya quiero que acabe porque sigue el clásico de no sé qué. Ya va a ser el clásico. Cuando a usted le apasiona la cocina, va a gastar un montón en, no sé cómo se llama esas, los moldes y esas cosas, las que venden de 30,000 pesos, y que no se rayan nunca. La soya, y ahí está con esa pasión. Si Cristo fuera nuestra pasión, ¿se notaría? Bastante. Si lo que le apasiona a Cristo me apasionara a mí, le apasionara a usted, ¿se notaría en nuestra vida diaria? Claro que sí. No solamente en nuestras acciones, en nuestro esfuerzo, en nuestro dinero, en todos los aspectos de nuestra vida, se notaría esa pasión. Lo que le apasiona a mi Señor es mi pasión porque Él me salvó. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo tenía esa pasión de anunciar el Evangelio en donde no se hubiera predicado de él. Pablo trabajó mucho en la obra de consolidación, eso es cierto. Él consolidó iglesias, las fundó y luego las consolidó, pero no se quedó con que aquí me voy a quedar y la voy a consolidar y aquí me voy a morir. No, yo quiero ir a donde no ha sido anunciado Cristo en otros lados. Edificar iglesias es bíblico, pero Dios va a llamar a algunos a edificarlas y a otros a comenzar nuevas obras, que son dos cosas diferentes. Nuestra pasión debe ser patente, ya sea que Dios le ha llamado a estar en esta iglesia para edificar al cuerpo de Cristo, o que Dios le llama a ir a otro lado para anunciar el evangelio de Cristo. La meta es una, la pasión es una, hablar de Cristo, en donde quiera que me encuentre, a la hora que me encuentre. ¿Han visto a apasionados del fútbol? No voy a nombrar equipos porque aquí en el púlpito no hay equipos. Pero los han visto, agarran Facebook y cuentan de su equipo, agarran Instagram y cuentan de su equipo y van platicando y donde quiera que hablan nada más su equipo, que es el mejor del mundo, que es la era de este equipo, que no hay portero sino de este equipo y así están. Y cuando el cristiano le apasiona a Cristo, ¿qué estaría haciendo? Hablando de Cristo en donde más se pueda. Que el señor de la tienda me escuche hablar de Cristo. Que el de los aguacates, las tortillas, mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo.
No paramos de hablar de Cristo porque es nuestra pasión. No paramos de gastar dinero porque Cristo se ha anunciado. No paramos de vivir, tratar de vivir como Cristo que querría que viviéramos. No pararíamos de quererlo conocer en la Biblia. Ya no sería así como que, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Sería algo así más que, es que me falta tiempo para conocer más de Cristo en la Biblia. Luego oigo jovencitos que se saben la historia del mundial, que se saben que Uruguay fue el primer campeón del mundo en 1930, que México no fue al mundial del 82 y que además nos castigaron. Se saben de todo. Pero pregúnteles un versículo. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿En dónde está? Y eso es una terrible tragedia, porque se supone que Cristo nos salvó. ¿No debería de ser Él nuestra pasión? ¿No deberíamos desear que otros conozcan lo que nosotros conocimos? Tal vez no tengamos muchas palabras, tal vez seamos faltos de palabras, pero la pasión nos haría hablar. La pasión nos llevaría a conocer cómo predicarles el Evangelio, aunque no tengan muchas palabras, aunque no sea suelto de ellas. Dice versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Queremos que Cristo venga, ¿verdad? Pero también queremos que no solamente las promesas que Cristo nos hizo a nosotros de vida eterna se cumplan, queremos que más gente esté en esas promesas. ¿Verdad? Cuando luego vemos las noticias, luego hay noticias muy tristes. Estaba leyendo de una mujer que estaba ahí en el Waldos de Hermosillo, que murió quemada. Y cuando estaba el funeral, no sé si uno de sus hijos o su esposo, tuvo digamos, la oportunidad de hacer la muestra de qué iba a ser el bebé que iba con su esposa. Hizo esas cositas que explotan y que dan colores. Y iba a ser niña. Y la gente que estaba ahí guardó silencio y después empezó a llorar. Porque no nada más se fue una mujer, se fue una mamá. Pero lo más triste es que si no conoció a Cristo, ahí está lo más triste de esta historia. No se ha puesto a pensar. De las personas que murieron por el flamazo en la Ciudad de México. Lo más doloroso no terminó cuando cerraron sus ojitos porque ya no se les pudo curar. Si no conocieron a Cristo, comenzó lo más doloroso. Y por toda la eternidad. La salvación no se obtiene por sufrir aquí, si no todos nos estaríamos golpeando. Es por el Evangelio. No hay otro camino. Entonces se da cuenta que las historias tristes que leemos por alguien que murió sin querer en un accidente, por alguien que murió por alguna situación, nos damos cuenta que si no conocieron a Cristo, apenas ha empezado su sufrimiento. Si usted verdaderamente cree en el Evangelio, entonces verdaderamente va a entender que predicar el Evangelio es una pasión. Es lo más que pudo haber, que mejor podemos hacer. Piense usted que si usted hubiera sido aquella mujer o aquel hombre que murió en el flamazo, que murió ahí quemado en una bodega, que si el Evangelio no hubiera llegado a usted, ¿a dónde hubiera ido después? Pero llegó a usted, ¿verdad? Y si con pasión Cristo vino y murió en una cruz por nosotros, con pasión debemos anunciarle. Es una ambición santa poder llevar a Cristo a donde nadie le conoce. Es una ambición santa querer llevar el Evangelio a otros.
El llamado de Pablo sigue vigente. Hoy los no alcanzados, sí es cierto, pueden ser aquellos que viven en Tanzania o que pueden vivir allá en las Islas Fiji, pero para nosotros, inmediatamente estarán familias que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo y que a lo mejor viven a un lado de su casa. Que hoy estará algún joven ahí en sus redes que no conocen la verdad y que la única forma de alcanzarlo es haciendo un post del Evangelio. Alrededor de nosotros hay mucha gente que el Evangelio que tiene al alcance no es Evangelio y que la única forma de alcanzarle es a través de nosotros. No todos vamos a ser misioneros internacionales, pero todos nosotros debemos con pasión ser portadores del Evangelio de Cristo. No importa qué tan educado sea, qué tan hábil sea, no es cuestión de habilidad, es cuestión del Espíritu Santo en nosotros. Pablo nos muestra que una vida consagrada a Dios es una vida que glorifica a Dios, que hace sacrificios por otros, que es motivado y centrado en Cristo y dirigido por la misma pasión. Predicar el Evangelio a quien no lo conoce. ¿Está usted dispuesto a vivir esa vida? Va a acarrear sacrificios, tiempo, dinero y esfuerzo. Pero realmente si Cristo le apasiona, no va a importar el dinero, el esfuerzo y el tiempo. Vivir para Cristo va a ser lo mejor que podamos hacer. Vamos a orar.